Buenas tardes. La Academia Veterinaria Mexicana les da la más cordial bienvenida a nuestra primera sesión solemne de ingreso del mes de abril, en la que el doctor José Jesús William presentará su trabajo para ingresar a esta academia. Queremos agradecer la asistencia de nuestros distinguidos académicos y expresidentes, así como de nuestros invitados. Para comenzar la sesión, me permito solicitar la participación de la presidenta de la Academia, la doctora María Elena Trujillo Ortega, para que nos dirija un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos ustedes a esta sesión solemne, en el cual pues para nosotros es un día de celebración, un gran día que un profesionista de nuestra área pueda intentar ser académico, ser miembro de nuestra asociación. Como bien decía el doctor Gary, es nuestra primera sesión del mes de abril. Y déjenme platicarles un poquito cómo es el proceso para los que no han vivido una sesión de este tipo solemne. La Academia Veterinaria Mexicana tiene establecido en sus estatutos que las sesiones que podemos tener nosotros son de tipo público, que en algunos casos ustedes nos han acompañado en estas sesiones públicas, donde se vierte la información a través de seminarios, conferencias magistrales, reuniones, mesas redondas, y todo el mundo puede participar y hay preguntas y respuestas. Las reservadas para cuando se tratan asuntos de índole interno de la academia, y las solemnes, como es el día de hoy, que es cuando ingresa un profesionista a nuestra asociación. ¿Qué marca el estatuto para estos casos? En el artículo 6º nos dicta el estatuto que nosotros debimos de haber emitido una convocatoria. Las convocatorias son anuales, se publican por diferentes medios de información en el mes de mayo. Para este caso, la convocatoria salió el 1 de mayo del 2020. En dicha convocatoria se establecieron las características a seguir de fechas y de documentos y requisitos para los interesados a ingresar a esta academia. En ello se marca algunos artículos y el reglamento de nuestra academia. Voy a sintetizarles y decirles que para que pueda una persona, como en este caso el doctor José de Jesús Williams, tuvo que haber sido propuesto por 5 académicos por carta, donde me expresaban los motivos por los cuales consideraban que el doctor Williams podría ser un candidato a ingresar a nuestra academia. Estos 5 académicos pueden ser de nuestras diferentes categorías, numerarios, titulares o eméritos, los que lo propusieron. Cumplió satisfactoriamente ese punto. El segundo es que su título sea emitido o fue emitido por una universidad prestigiosa, reconocida por la formación de personal en nuestro país e internacionalmente. Los siguientes puntos que debe de cubrir se basan en el currículum de la persona: publicaciones, formación de personal, liderazgo en el área profesional, ¿sí? Y sobre todo también que cumpla cabalmente el ser una persona reconocida, prestigiosa. Ya que se cumple con estos puntos, se entregó toda esta información, se presentó ante la asamblea para dar en conocimiento que en esa convocatoria del 1 de mayo del 2020, 17 personas llegaron a esta instancia de esta asamblea y fueron dados a conocer en esa asamblea, únicamente para conocimiento y darle la oportunidad a los académicos de expresar su apoyo
o consideraciones importantes acerca de los candidatos. Pasando este punto de la asamblea, se dio oportunidad entonces, con 17 profesionistas, que el comité de admisión revisara los documentos antes dichos. El comité de admisión sesionó el 21 y 28 de octubre del mismo año, en el cual recomendó que en este caso el doctor Williams podía ser recomendado para su aceptación y turnado a una asamblea general para que los miembros de la academia conocieran los puntos que ellos revisaron de su currículum y que lo recomendaban para que siguiera el siguiente proceso. Dicho proceso fue entonces reunir a la asamblea el 1 de diciembre y por votación cada una de estas personas y el doctor Williams fueron rectificados o ratificados, que es en el caso que estamos el día de hoy. En ese momento, al ser ratificado la propuesta del doctor Williams, se le solicitó entonces que cubriera los siguientes puntos: que entregara un trabajo por escrito que versa el título en la pantalla y que se le nombrara en este caso a un académico del área de conocimiento para que lo revisara, hiciera sugerencias, entablara comunicación con él, se pusieran de acuerdo y este documento, que fue el caso, fuera aprobado, lo cual el doctor Hernández, que fue el nombrado por la mesa directiva actual, lo revisara y emitiera una carta aprobando dicho documento. Teniendo esto, entonces pasamos al siguiente punto que nos lleva el día de hoy. El día de hoy, el último punto que marca es que el doctor Williams nos haga una presentación de dicho documento que ya fue revisado. Al terminar su presentación, el doctor Hernández procederá de manera inmediata a dar los comentarios al área de conocimientos, al trabajo y finalizaremos de esta forma la sesión solemne. Eso es lo que va a suceder el día de hoy. Le agradezco a todos los que tuvieron que ver para poder llegar el día de hoy a tener como candidato a ingresar al doctor José de Jesús Williams de la Universidad de Yucatán, al cual le doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por sus palabras, doctora. Para comenzar la sesión, invitamos a la doctora Laura Arbizu Tobar, académica titular y jefa del Departamento de Medicina Veterinaria y su entorno, quien realizará la lectura de la semblanza curricular del académico de nuevo ingreso. Gracias, doctor Gary. Buenas tardes, académicos, académicas, público que nos acompaña. El doctor José de Jesús Williams estudió la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuenta con la especialidad en docencia y tiene una maestría en producción animal tropical, opción salud animal, y otra maestría en administración de organizaciones educativas por parte de la misma universidad y una maestría más en ciencias de la sociedad con enfoque profesionalizante, mención educación, trabajo y formación, especialidad gestión de proyectos y de las organizaciones por parte de la Universidad de París 12. Cuenta con 2 doctorados, uno en ciencias pecuarias de la Universidad de Colima y otro en investigación educativa para el desarrollo del currículo y de las organizaciones escolares de la Universidad de Granada, España. Desde 1981 es profesor de carrera titular C de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UADY, donde ha desarrollado actividades de docencia e investigación. Del 2002 al 2006 fue secretario académico de esa facultad y en el año 2006 es nombrado director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UADY, cargo que desempeñó hasta el año 2010.
Ha sido miembro de la Comisión Permanente Académica del Consejo Universitario de la UADY, así como del Consejo Técnico del Examen General para el egreso de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ceneval. Del 2011 al 2014 ocupó el puesto de Director General de Desarrollo Académico de la UADY, del 2011 al 2014. El doctor Williams es epidemiólogo, fue evaluador internacional certificado por la Unión de Universidades de América Latina, UDUAL. Ha sido representante de Centroamérica y el Caribe ante la Organización Mundial de la Salud para la caracterización y monitoreo de patógenos transmitidos por los alimentos y su resistencia antimicrobiana y para la vigilancia integrada de enfermedades transmitidas por alimentos. Evaluador de proyectos de CONACYT en el área de medicina y salud animal, así como evaluador de proyectos internos del Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias de la Universidad Autónoma de Baja California. En el año 2010 fue presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia. En 2020 a la fecha es presidente del Consejo Directivo del Ceneval. Ha publicado 26 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, 3 capítulos de libros y un libro. De igual manera, ha asesorado tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado. Ha participado con ponencias en eventos académicos especializados. El doctor Williams actualmente es rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, UADY, desde el 1 de enero de 2015 y pues fue reelecto para cubrir el periodo correspondiente en 2019 a 2022. Con esto concluyo la semblanza del doctor José de Jesús Williams. Gracias, doctora Arvizu. Antes de ceder la palabra al doctor José de Jesús Williams, me permito recordarles que por ser una sesión de carácter solemne, no se recibirán preguntas de la audiencia. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Williams, que nos presentará el tema Contexto sociocultural y necesidades de formación de directores de educación superior de una universidad pública del sureste de México. Adelante, doctor. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias por la oportunidad que me dan para compartir con ustedes un trabajo que consideramos importante en todo lo que tiene que ver en lo que son las universidades en nuestro país y en el mundo, y que es un tema relacionado con el contexto sociocultural del entorno donde se desempeñan y se desarrollan directoras y directores de instituciones. En este caso, este fue un trabajo realizado en una universidad pública del sureste de México. ¿Cuáles fueron las preguntas de investigación? Primeramente, la pregunta fue, bueno, ¿en qué forma el contexto sociocultural y sus elementos, como son estos 4, poder y autoridad, masculinidad, feminidad, incertidumbre, conflicto, individualismo, colectivismo, influyen en el papel de los directores y las directoras de una institución de educación superior en el sureste del país? Y la segunda pregunta de investigación tuvo que ver con cuáles son las necesidades de formación de los directores, tomando en consideración las características, por supuesto, de ese contexto sociocultural. Es claro que el director es un agente determinante para el logro de la misión y los objetivos estratégicos que se han definido, por supuesto, en las instituciones y que tienen que ver con ese sentido de dirección y de logro. Y por supuesto, estas figuras tienen un papel muy importante en lo que tiene que ver con la innovación en el trabajo docente y en la mejora de lo que compete a la organización educativa, ¿no?
Y por supuesto, estos cambios en el contexto sociocultural pueden repercutir en los sistemas de dirección, de organización y gestión de las instituciones de educación superior. Se han realizado, hay muchos estudios a nivel mundial, se han realizado estudios para saber cuál es la influencia de ese contexto sociocultural en el papel del líder y cómo este contexto sociocultural puede estar afectando lo que implica la dirección, el liderazgo en una institución. En este caso, en este estudio, se utilizó el modelo de Hofstede del 80 para examinar esas diferencias en el papel del director, específicamente de escuelas preparatorias en diferentes países, ¿no? En el tema que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Aquí sí es importante, y sabemos que este tema de liderazgo va evolucionando a través de los tiempos, conforme la sociedad también va evolucionando, va cambiando, el perfil y lo que se requiere de una figura de este tipo también va cambiando. Por un lado, la parte conductual, donde se habla de 4 categorías que tiene que ver primeramente con la relación de construir, o más bien construir relaciones personales, la toma de decisiones, lo que es motivación y cómo llevar a cabo procesos de comunicación. A nivel de los rasgos, lo que tiene que ver con esos rasgos intelectuales, características personales de los líderes eficaces, ellas y ellos, y en este caso este autor Escamilla determinó cuáles son esos principales conocimientos, actitudes, aptitudes, habilidades que debe poseer un líder. Por supuesto, el tipo situacional, que tiene que ver con el líder que puede tener un estilo de liderazgo, pero ese estilo de liderazgo va cambiando conforme los entornos problemáticos o las situaciones también van cambiando. El otro tiene que ver con el transformacional, que en este caso es aquella o aquel que tiene la capacidad para poder transmitir confianza, identificarse con la institución, al mismo tiempo que logra comunicar una visión que le permite verdaderamente trascender en las tareas en las tareas organizativas, y que lo que busca es que los que conforman esa comunidad se empoderen de los objetivos, de las metas de la institución. Y por otro lado, el último, el que tiene que ver con la contingencia. Es claro, se sabe que un solo estilo de liderazgo no es suficiente para estar solucionando todos los problemas que se le puede enfrentar a la directora o al director. Por lo tanto, se requiere también estar reconociendo que hay cambios de estado de ánimo de los miembros, de las reglas, de la agenda de trabajo, etcétera, etcétera. Además, dentro de las mismas teorías, pues esos autores hablan de un tema que tiene que ver con la parte estructural, que aquí se enfatiza la racionalidad, lo que tiene que ver con la eficiencia y con el logro de los objetivos concretos, ¿no? El segundo, lo que tiene que ver con los recursos humanos, y aquí este liderazgo va más bien dirigido y presta su atención principalmente a las necesidades y motivaciones de los individuos, y lo que hace es tratar de satisfacer esas necesidades. El tercero tiene que ver con las políticas, sobre todo esto se define en las organizaciones como espacios donde el conflicto es algo permanente y por supuesto los integrantes de los mismos compiten por los escasos recursos con los que cuenta la organización. Y el último que tiene que ver con el simbólico, ¿no? Aquí se percibe la organización como un mundo tipo caótico, donde lo importante es crear una visión y un sentido de dirección que le dé cohesión al grupo para que en ese sentido puedan llegar a cumplir lo que son los objetivos, la misión, la visión de la organización. Dentro del estado del arte, por supuesto, la parte del contexto sociocultural, entramos a lo que son ya las dimensiones de Hofstede, 84,
donde se explica la influencia de ese contexto sociocultural en el comportamiento del líder por medio de las 4 dimensiones. Primeramente, el que tiene que ver con el poder y la autoridad. En ese sentido, es claro que en algunos países la distancia de poder entre los estudiantes, los profesores y entre los administradores es una distancia mayor, pero también hay otros países donde la distancia es más corta. ¿Qué implica tener una distancia más corta? Implica que se espera que la comunidad tenga una mayor participación en la toma de decisiones al interior de la organización. Y cuando la distancia es mayor, entonces, por supuesto, las decisiones vienen de una manera vertical. La siguiente es lo que tiene que ver con masculinidad, feminidad, que esto pues es el grado en que esa cultura valora los comportamientos, tales como el tema que tiene que ver con el logro, la asertividad, la adquisición de riquezas, la preocupación por los demás, lo que tiene que ver con el apoyo social y la calidad de vida, ¿no? Todo esto, de alguna manera, está enfocado a los géneros y que esto tiene que ver, por supuesto, en un contexto cultural. El tercero tiene que ver con incertidumbre y conflicto, ¿no? Donde la incertidumbre es el grado en que una cultura se siente amenazada por situaciones inciertas, en situaciones ambiguas, y trata esto de evitarla. ¿De qué manera? A través del establecimiento de reglas, de normas, a través del tema que tiene que ver con planeación, o sea, a través de una estructura mucho más organizada. Y por supuesto esa dimensión se ocupa de la tolerancia de una sociedad para saber cómo esa sociedad o esa organización se mueve y se comporta ante estos 2 elementos, incertidumbre y lo que tiene que ver también con la ambigüedad. Y por último, el individualismo, el colectivismo, ¿no? Aquí se refiere específicamente a la importancia de los desafíos individuales y grupales en el trabajo, ¿no? Donde el grado en que una cultura se basa y en que tiene lealtad a uno mismo o tiene lealtad al grupo. Esto no necesariamente es uno u otro. Pueden haber contextos donde se den ambas, dependiendo, por supuesto, del tipo de problema que se afronte. ¿Cuál fue la metodología que utilizamos en este estudio? Bueno, el estudio fue un estudio cualitativo, ¿no? Donde utilizamos las dimensiones que les acabo de compartir del modelo teórico para poder examinar aspectos socioculturales y cómo estos aspectos socioculturales del contexto influyen en el papel y en la toma de decisiones de directoras y directores, ¿no? Aquí participaron 13 de 15 directores de facultades de la universidad, de los cuales 6 que representan el 46% fueron mujeres y 7 que representan el 54% fueron hombres. Todas ellas y ellos se encontraban en pleno ejercicio de sus funciones, esto es, se encontraban desempeñando la responsabilidad que tenían como directoras y directores. Utilizamos 2 fuentes de información, el primero que fue el análisis documental y el segundo que tenía que ver con una entrevista semiestructurada. En la parte del análisis documental, pues es lo que tiene que ver con la organización, la historia, los valores, la misión, la visión, la normativa institucional, entre otros elementos. Y lo que tiene que ver con la guía de la entrevista, esta constó de 55 reactivos que estuvieron divididos en 3 secciones. La primera que tuvo que ver con los datos demográficos, la segunda que tuvo que ver con cada una de las dimensiones de la teoría, por supuesto, y la tercera con las necesidades de formación de directoras y directores. Vamos a ir abordando los resultados en cada uno de cada uno de estos elementos. Primeramente, poder y autoridad. Aquí en este tema de poder y autoridad,
Lo resumo aquí, después lo voy dividiendo rápidamente. Lo que tiene que ver con problemáticas, sí hay problemáticas de donde a nivel de clima, de recursos humanos, de material, de sociedad. No tengo problemas con las personas con quien reporta su trabajo. El tema que tiene que ver con la legislación, todo lo que es la vigencia, pertinencia, normatividad, cumplimiento y por supuesto la influencia externa, el contexto político, social, económico, el prestigio de la institución, las necesidades sociales y de la institución misma, ¿no? Entonces pasamos a problemáticas donde aquí les comparto algunos testimonios, ¿no? que me compartieron, ¿no? Donde pues en realidad nos hablan de que la dirección de alguna manera te hace enemigos, dice, y cuando dices no es porque ya no sean tus amigos, es porque hay una responsabilidad que tenemos o que tengo que cumplir como directora o director de la dependencia, ¿no? Y también es claro que los directores, como compartieron, ¿no? Enfrentan problemas que tienen que ver con la relación de recursos materiales para la operación de los programas, lo que tiene que ver con la infraestructura, que eso al día de hoy se sigue dando, sigue siendo vigente y pertinente, ¿no? Y el tercero que tiene que ver con factores externos, ¿no? Donde sienten que hay una influencia en el papel del director como elementos de presión social y como tiene que ver, por ejemplo, con los mecanismos de evaluación y acreditación de los programas de estudio, lo que tiene que ver con el reconocimiento o no de los académicos, de lo que tiene que ver con la presencia de no solamente de la facultad de la dependencia, sino de la formación sí, profesional que tiene y cómo están ellas y ellos vinculados, ¿no? En el caso de problemáticas donde comentan que pues, prácticamente no tienen problema, la gran mayoría no hemos tenido problemas con la persona a quien le reportamos nuestro trabajo y decir, bueno, hemos encontrado buena disposición y guía. De alguna manera esto nos permite también sentirnos con la confianza para seguir adelante, ¿no? Y pues en ese sentido hablan también de que esa persona los escucha, los acompaña, los orienta y al final, bueno, quien tiene que tomar la decisión es la directora o el director. Lo que tiene que ver con el tema de la legislación, aquí sí es un tema importante también, porque por mucho tiempo comentan que la legislación se hizo a un lado y dependiendo del problema que se presentara, pues los directores tomaban la resolución. Podía ser sustentado o no en una normativa. Por otro lado, ellos comentan que son normativas que también tienen ya mucho tiempo y que han encontrado en algunos casos contradicciones y por supuesto esto habla de la necesidad de una revisión y actualización de la misma normatividad, ¿no? Y el tercero comenta que la legislación me ha ayudado con los profesores porque esto permite dar cuenta de que no estoy tratando de imponer ideas, simple y sencillamente estoy tomando decisiones con base en lo que la normativa institucional me permite, ¿no? Y en el tema de la influencia externa, la vinculación de la facultad es esencial, por supuesto, eso lo sabemos, sigue siendo pertinente, hoy más que nunca, ¿no? Donde la formación de nuestros estudiantes se lleve a cabo fuera de las paredes de la universidad, ¿no? Y esto es esencial para la formación de nuestros estudiantes en un contexto externo, en un contexto real, en un contexto en el cual van a insertarse el día de mañana, ¿no? Y el otro elemento tiene que ver con el prestigio y el reconocimiento de la facultad, que esto también permite participar en acciones que tienen que ver con comunidades, sobre todo en el tema de comunidades de marginación, y donde también permite escenarios para la formación de los estudiantes. Y esto, por supuesto, permite también mantener una buena relación
y esto ha permitido también establecer convenios con municipios del estado, ¿no? Aquí es claro que en este contexto la distancia del poder y la autoridad en general entre los profesores y los estudiantes y la autoridad es un tema mayor, ¿no? Y ahí pongo ahí las referencias, ¿no? En el tema de masculinidad, feminidad, aquí vamos a tocar estas 4. Nos vamos al que tiene que ver con liderazgo de hombres y mujeres, donde pues los hombres dicen, bueno, la actuación de los directores y de las directoras no depende del género, sino de su carácter, su experiencia y su preparación durante el tiempo previo o durante el tiempo que están ejerciendo el cargo, ¿no? Y las mujeres dicen, bueno, cuidar a tus hijos es un compromiso y una responsabilidad. Entonces, cuando eres directora, dice asumes la dependencia como si fuera tu casa y tus hijos, ¿no? Comentan también que ellas son perfeccionistas, son más honestas debido a la genética y, por supuesto, al rol de madres, ¿no? Los hombres, además, comentan que existen diferencias que no se relacionan con el género, ¿no? Y las mujeres dicen, bueno, existen diferencias por el género, que esto aún en nuestro contexto y lo que se ha avanzado socialmente en nuestro entorno, en nuestro país, en nuestra cultura, es un elemento que todavía sigue vigente, sigue pertinente y es algo que, por supuesto, se debe continuar trabajando, ¿no? Lo que tiene que ver con ventajas por el género, pues prácticamente el 62% de los directores comentaron que el género no da ventaja a una persona en su rol de directores. Aquí en este 62% están incluidos hombres y están incluidos mujeres, ¿no? Y el 38% de los directores opina que el género da ventaja, pero da ventaja, según esto, como lo perciben, por la cultura mexicana, por la cultura local, por la tradición, y por supuesto también un elemento que no podemos dejar de mirar, que señalaron, lo que tiene que ver también con las profesiones, ¿no? Todavía al día de hoy hay profesiones donde encontramos más hombres que mujeres, y hay profesiones que encontrábamos más hombres que mujeres, que al día de hoy esto pues prácticamente se ha ido equilibrando, ¿no? Y también han comentado, ¿no?, que vivimos en una sociedad predominantemente de hombres y que existe cierta discriminación hacia las mujeres, ¿no? Y que ahora reconocen estas mujeres que han estado ganando lugares en los espacios que ocupan los hombres y demuestran también, por supuesto, que son capaces como ellos, ¿no? Comentan que la equidad de género ha avanzado mucho, pero aún todavía hay resistencia, ¿no? En el tema que tiene que ver con problemas con el género, los hombres dicen, bueno, no tuvimos problemas. En el caso de las mujeres, compartieron que ellas afrontan una mayor resistencia cuando van dirigidas a mujeres en comparación a cuando van dirigidos a hombres, ¿no? Comentan que los hombres dicen, bueno, nunca he tenido un problema de este tipo por ser hombre. Y las mujeres también comentan, ¿no? Alguien me dijo que por ofenderme, que yo era una ama de casa dirigiendo una facultad. En ese momento, dice ella, me enojé, me molesté. Pues sí, soy una ama de casa dirigiendo una facultad, ¿no? Y esto fue muy interesante y una experiencia para un servidor escuchar ya de viva voz estas vivencias y estas experiencias, ¿no? En el trato que tiene que ver con colegas, en general, bueno, dice, bueno, trabajamos igual con hombres y con mujeres, aunque ya las mujeres dicen, bueno, con el caso de algunas mujeres sí he tenido
algunos problemas, ¿no? Por otro lado, dicen, no, bueno, no veo diferencias entre el liderazgo de hombres y mujeres. Yo respeto mucho a las mujeres. Sin embargo, ellas tienen atributos que los hombres no poseen. Algunos de estos ocurren por cuestiones genéticas, ¿no? Entonces, este contexto sociocultural en la dimensión, en este estudio, va muy enfocado a la parte masculina, ¿no? Y esto también, de alguna manera, refleja ese contexto sociocultural en el cual estamos inmersos. El que tiene que ver con individualismo, colectivismo, perdón, aquí los directores afirman tener un estilo consultivo para la toma de decisiones, aunque 3 de ellos afirmaron no tener un estilo definido, ¿no? Y uno afirmó que persuade a su personal para tomar la decisión que esta persona elija, ¿no? Todos estuvieron de acuerdo en que las circunstancias o la situación puede influir en la forma en que toman la decisión. Por lo tanto, en algunos casos consultan y en otros casos no consultan. Simple y sencillamente, ella o él toma la decisión y en ese sentido lo manifestaron, ¿no? En el que tiene que ver, bueno, siguiendo con el tema de individualismo, colectivismo, vamos viendo qué sucede con estos cuatro estilos, diría yo. Primeramente, un estilo personal para tomar decisiones, ¿no? Donde dice, bueno, las decisiones nosotros las construimos y pienso que tomar parte de este asunto es importante para apropiarse de la idea o la decisión que se debe de tomar. Por otro lado, otros dicen, bueno, yo soy consultivo. Me gusta conocer la opinión de mi equipo antes de tomar una decisión. En el tema de estilo de toma de decisión de directores, algunos han comentado, no, creo que hay directores que son autocráticos, algunos son consultivos y probablemente ocurra lo mismo que en su caso. Y aquí va a tener que ver con, dependiendo de las circunstancias, es el estilo de liderazgo que se emplea. Por otro lado, otro testimonio es que es un trabajo como, o más bien en un trabajo como el de nosotros, donde tú eres el responsable o la responsable de lo que pase, hay momentos en los cuales no puedes consultar. Tú tienes que tomar la decisión, tú eres el responsable, y en otros casos, pues sí, dependiendo de la situación, hay que considerar aspectos que tienen que ver con la parte política, la parte social, la parte económica, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, o las circunstancias del personal administrativo, manual o profesores. La forma de resolver desacuerdos con los profesores. Esto es algo muy común, dicen, desafortunadamente no podemos dar y dejar al 100% del personal de la comunidad satisfechos, porque todos tenemos una extraordinaria diversidad, y eso es claro. Las instituciones, esa es su riqueza, la diversidad, y en ese sentido, en esa diversidad hay personalidades, formas de actuar, de pensar, y esto es lo que nos permite enriquecer o permite enriquecer a las instituciones. Y por otro lado, cuando alguien no está de acuerdo con una decisión, comentan algunos directores, yo lo único que pido es que me lo plantee de una forma respetuosa, crítica, constructiva, y que no se maneje esto como un elemento de crítica, ¿no? Y por otro lado, hablan también de, no considero conveniente cuando algunos profesores exponen opiniones en lugares o momentos inadecuados. En ese sentido, ¿qué piden? Bueno, acércate, platícame, comparte y dialoguemos en ese sentido, ¿no? La forma de resolver los desacuerdos con los estudiantes, ¿no? Aquí el tema general es que no hay una cercanía
del director, de la directora, con los estudiantes. Hay intermediarios, que los intermediarios pues, son parte del equipo de la directora o del director, que puede ser el secretario académico, en el caso de posgrado, el jefe de UPI, o los coordinadores de los programas correspondientes, ¿no? En ese sentido, sí es importante que miremos que aquí, pues por supuesto, hay una distancia entre el tomadora de decisión con algunos actores principales que son, por supuesto, estudiantes, profesores, administrativos y manuales. El otro elemento tiene que ver con incertidumbre y conflicto, y aquí en incertidumbre y conflicto, pues entramos también en este tema, ¿no? Lo que tiene que ver con el estilo para resolver problemas, ¿no? Prácticamente más de la mitad de los directores afirmaron que involucran a otras personas para resolver los conflictos, ¿no? 3 directores indicaron que no tienen una estrategia única para resolver el problema, ya que esto va a depender de la situación, el momento y quiénes son los involucrados en el conflicto, ¿no? Y esto va de acuerdo a lo que mencionan estos autores, ¿no? El tema del estrés en el trabajo, ¿no? Este es un trabajo donde debes estar alerta el 100% del tiempo, tienes que estar disponible, dispuesto a entrevistas, a preguntas, a recibir problemas, atender estudiantes, atender académicos, administrativos. Y por otro lado, el estrés es muy fuerte. Hay días más relajados que otros, pero en general, en promedio, dicen, yo tengo un 80% de estrés en el día a día en el trabajo. Lo que tiene que ver con el cumplimiento a las reglas, ¿no? Obviamente hay varios niveles, dependiendo la institución. En este caso, pues hay ley orgánica, reglamentos que se deben de cumplir, ¿no? Por supuesto, los reglamentos, para los mismos se puede hacer un análisis para ver si algo es posible que se pueda obviar en algún punto. Ese es un caso donde me puedo saltar. Si hay algo en la normativa, siempre llamo al jurídico para que me asesore. Eso fue parte de lo que me compartieron, ¿no? Y por otro lado, otro testimonio es importante que cuando se dé a conocer a la comunidad todo lo que tiene que ver con la normativa, se entienda que hay que cumplirlas. Para el administrador puede haber un margen de cambio, cuidando 2 elementos que son importantes: imparcialidad y objetividad. El problema con los docentes, bueno, los desacuerdos con el personal y estudiantes es normal que ocurra, ya que existe esa diversidad de opiniones y necesidades como testimonio, ¿no? El siguiente son problemas con docentes. Pueden ser de 3 tipos: aquellos relacionados con la institución, relacionados con colegas y, por supuesto, relacionados con estudiantes, ¿no? Y el tercer testimonio es: la mayoría de los directores en general considera que los desacuerdos con los profesores es uno de los principales problemas, ¿no? Y el último, que tiene que ver con la lealtad de los profesores, ¿no? Comentan, bueno, los profesores se deben a una universidad que tiene un plan de desarrollo, una misión, una visión, independientemente de quién esté en el puesto. Hay un tema que tiene que ver con la institución. Por otro lado, dice otra persona, yo creo, otro director, directora, yo creo que debemos ser leales a la institución, a lo que somos como universidad, independientemente de la profesión que tengamos, ¿no? Y por supuesto, se trata de evitar este tema de la incertidumbre que se refleja en una necesidad de mantener el control en espera de que ocurra todo lo planeado, ¿no? Esto es importante porque implica contar con reglas, con normas,
y donde se da importancia a la estructura y a lo que está establecido, ¿no? Esto tiene que ver con esta parte de la incertidumbre y el conflicto, pues son elementos verdaderamente elevados, ¿no? Y aquí comparto con todas y todos ustedes un comparativo de estudios realizados en México, prácticamente 3 autores, un servidor, y ahí están las 4 dimensiones, y vean la consistencia, ¿no? En el tema del poder y autoridad, en el caso de Cisneros, hay alta y baja, y eso es normal. Esto depende también, esa es parte del estudio y de la riqueza del estudio, de los estudios de tipo cualitativo, ¿no? La persona o las personas con las que tratas te comparten su percepción, sus vivencias, y esa es su realidad, no es lo que yo perciba. Y eso es muy importante a la hora de estarlos escuchando y sobre todo de analizar y poder hacer algún tipo de inferencia, ¿no? El tema de masculinidad, feminidad, prácticamente se mantienen en todos los estudios, ¿no? El tema de la incertidumbre, del conflicto, prácticamente se mantienen en 3 de los 4, y esto es algo también un tema cultural donde la incertidumbre es algo que no es grato para nuestro contexto, ¿no? Y la parte del individualismo, colectivismo, 2 estudios lo marcamos, colectivismo, y por supuesto 2 estudios marcan colectivismo e individualismo, ¿no? En el tema que tiene que ver con necesidades de formación, o sea, ¿qué identifican o qué lograron identificar los directores y las directoras? Sobre todo en este tema, que hay que mirarlo como un elemento importante desde el punto de vista de que son áreas de trabajo de amplia responsabilidad que implica profesionalizarse en la responsabilidad de ser una directora o un director, en este caso, de una escuela, de una facultad o de una institución. Hablan primeramente de la importancia de conocer los aspectos generales de la universidad como organización, el tema que tiene que ver con la inducción al puesto de director o directora, el tema qué es la administración. La administración es algo muy complejo, hay que administrar recursos humanos, hay que administrar recursos financieros, hay que administrar recursos de otros tipos, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el tema de la planeación estratégica y por supuesto con el tema de la incertidumbre, ¿no? Y planear implica tener una visión a corto, mediano y largo plazo para que verdaderamente podamos lograr lo que es los objetivos, la misión, la visión de la organización, ¿no? El siguiente tema tiene que ver con la administración financiera, el tema del manejo de conflictos, que pareciera algo sencillo y no tiene nada de sencillo. El manejo del cambio, que esto es algo que nos sigue tocando, y la gran diferencia al día de hoy, yo digo que es la velocidad a la cual se da el cambio, y en algunos casos podemos como institución quedarnos atrás en ese cambio y en esa adecuación. El punto 8 tiene que ver con el manejo del personal, cómo trabajar con el personal y cuáles son esas competencias que deben de tener las directoras, los directores, para poder transitar en este trabajo con el personal. Y el personal es en general, no solamente son maestros, sino son administrativos, son manuales, ¿no? Y por último, lo que tiene que ver con el desarrollo del personal. El desarrollo del personal en su desarrollo personal y en su desarrollo profesional, ¿no? Pues muchísimas gracias por sus atenciones y se los agradezco de todo corazón. Muchas gracias.
Agradezco su interesante plática, doctor Williams. Ahora solicito la intervención del académico emérito, el doctor Rafael Hernández González, quien realizará la réplica del trabajo de ingreso y nos escucharemos. Adelante, doctor Hernández. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Como se ha mencionado, tengo el encargo de realizar la réplica al trabajo de ingreso del doctor José de Jesús Williams a la Academia Veterinaria Mexicana. Trabajo titulado Contexto sociocultural y necesidades de formación de directores de educación superior de una universidad pública del sureste de México. El trabajo del doctor José de Jesús Williams se engloba dentro del marco de la investigación cualitativa, un modelo de investigación al que paradójicamente pocas veces se acercan los médicos veterinarios a su lectura, comprensión y aplicación. Y digo que es una paradoja porque siendo la profesión del médico veterinario zootecnista una con un profundo sentido social, en donde estamos directamente participando en la vida de las personas, no importando que éstas tengan una relación directa o indirecta con los animales. Recordemos, como mi maestro, el doctor Eduardo Ramón Telles Reyes Retana me enseñó, los veterinarios estamos al menos 3 veces al día presentes en la mesa de cada hogar de este país. Desayuno, comida y cena. Y ahora yo agregaría, cuando existe un animal de compañía, de ejercicio, de trabajo o con uso terapéutico, y cuando se elaboran medicamentos o se toma un medicamento o incluso ahora una vacuna, también estamos presentes. Pero ¿qué es la investigación cualitativa? Campo en el que nos introduce el doctor Williams con su trabajo el día de hoy. Comencemos por definirla como la investigación en que se encarga el estudio de la interacción social de las personas, de sus historias, pero con un enfoque metodológico, organizado y sistematizado de aquello que se ve y sentimos si logramos ubicarnos en el lugar de las personas objeto del estudio a fin de entender su historia de vida, lo que implica una actitud determinada ante dicha investigación. Para eso se tiene que tener en cuenta muy claros los objetivos de la investigación y evitar elementos de juicio o prejuicio que puedan hacernos perder en el mundo de estas personas. Por lo anterior, es muy importante la preparación del investigador, pues no se puede llegar a una comunidad, grupo de personas, organización social para realizar la investigación sin que haya habido una preparación emocional y documental. Y en este caso de la documental, como nos presentó el doctor Williams, es importante introducir un término afín que es la hermenéutica, es decir, el análisis e interpretación de la comunicación escrita, verbal y secundariamente también la no verbal. Sin estos elementos, no es posible adentrarse en la realidad de las personas y desarrollar las preguntas y el tema que se encadenarán en el curso de la investigación. Por otra parte, el investigador debe tener un sentido etnográfico. Etnos, pueblo, grafen, describir, entendido como la capacidad para poder describir la cultura. Para nuestro caso, la capacidad para interpretar lo expresado por los actores, en este caso, directoras y directores de facultades, en cuanto a sus acciones, de forma natural y de acuerdo a la problematización de los mismos en la investigación. Acorde a lo anterior, la actitud del investigador, el cómo observa la comunidad, de cómo dialoga o cómo conversa, son habilidades necesarias para el desarrollo y éxito de la investigación. El investigador debe dejar de lado sus suposiciones, su carga intelectual, su epistemología para aceptarse como un aprendiz y con esa humildad conocer y aprender del otro, en igualdad de sus procesos de conocimiento, planteada en el documento como la epistemología del sujeto que se conoce, o aquello que resulte en armonía con los objetivos planteados en la investigación. En su relación con la etnografía, no se trata solo de introducirse en un grupo de personas, en este caso una facultad, y tomar nota de todo, sino de observar de manera selectiva y con el protocolo de investigación que se requiere para construir con instrumentos una información que sea relevante y que pueda permitirnos entonces verificar la teoría antes vista o bien construir una nueva
partiendo de los resultados observados en la investigación. Con respecto a los recursos de la metodología para llevar a cabo la investigación, se tiene como prioritarios la observación, como nos lo marcó el doctor Williams, ¿verdad? Con las características ya descritas, en donde la entrevista es esencial y ahí hay un aspecto muy importante. Es necesario que el investigador sepa conversar. De esta manera podrá realmente establecer una interacción que brinde la información que se busca. De igual forma, una vez que se tiene esta información, es importante tener grupos de trabajo para interpretar los datos obtenidos en dos sentidos. Un análisis inmanente que viene de adentro, de las propiedades internas, y un análisis trascendente de sus relaciones con el mundo. Y una vez articulado, se procede a hablar de una interpretación apegada a la realidad. En el caso del sector educativo, la investigación cualitativa es esencial y sumamente valiosa, ya que al estar enfocada a estudiar el ámbito social, la historia de la vida de las personas no puede manejarse de una manera rígida, como sucede con el método científico. El ser humano es flexible, cambiante ante las circunstancias del entorno. Por eso, la investigación cualitativa tiene una riqueza que nos puede dar, dado precisamente a que conoce esta movilidad social. A través de esta breve descripción de la investigación cualitativa, podemos decir que el trabajo del Dr. Williams cumple con todos los elementos de diseño metodológico cualitativo. La relevancia del tema que trata nos toca profundamente como académicos y miembros de la Academia Veterinaria Mexicana, cuerpo responsable, entre otras funciones, de orientar la formación profesional de los médicos veterinarios o tecnistas del país. Entonces, no solo es importante la educación de las y los estudiantes de veterinaria, sino también de quienes dirigen las escuelas y facultades. Una pauta más que debiera considerar nuestra academia. En México existen más de 50 escuelas de medicina veterinaria, correspondiendo a un número similar de personas directivas, coordinaciones de carrera, responsables de la educación de médicas y médicos veterinarios. Estos directores y directoras, como se menciona en los antecedentes del trabajo y en su justificación, su liderazgo es determinante para que se logren la misión y los objetivos estratégicos de la institución a su cargo y, por lo tanto, a través de su liderazgo, ejercer un fuerte efecto en los resultados de la formación de las generaciones de profesionistas. Por otra parte, se ha identificado en las directoras y directores de instituciones de educación superior, persiste aún una visión de liderazgo desfasada con la situación actual, la visión de líder controlador, cuya función es medir y supervisar con visión racionalista y burocrática. Y esta persiste en muchas instituciones, visión que proviene de la era industrial y que hasta finales del siglo XX era aceptada. Sin embargo, en el siglo XXI, la mayor autonomía escolar y la mayor concentración de los resultados educativos y escolares demanda reconsiderar las funciones de los líderes escolares en educación superior. El tema es tan relevante que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, a fines de la primera década de este siglo, convocó a la Unión Europea, al Reino Unido, a Noruega, Suecia, Corea, Australia, Nueva Zelanda, Israel y Chile a participar en un estudio internacional sobre liderazgo educativo y propuso que el liderazgo escolar debe ser una prioridad de las políticas educativas. El informe publicado por la OCDE en el 2009, Mejorar el liderazgo escolar, se ha convertido en la herramienta y metodología básica a nivel mundial para identificar las deficiencias y establecer mejoras en la formación de directoras y directores de las escuelas y facultades de educación superior. El trabajo del Dr. Williams nos abre el panorama de necesidades de formación para los directores de escuelas y facultades de una universidad del sureste de México. Una que cuenta con la carrera de medicina veterinaria y zootecnia. Nos muestra que una buena formación técnico-científica, en este caso, prácticamente el 94% del personal directivo cuenta con estudios de posgrado, no parece ser el único elemento suficiente para llegar a un liderazgo funcional. Se requiere de otros elementos de capacitación y él así ha marcado que es importante que estos directivos puedan identificar y poder realizar manejo adecuado y solución de conflictos.
realizar administración y planeación estratégica. Es importante que tengan una introducción al puesto y conozcan cuáles son sus funciones y responsabilidades. Y sobre todo, y esto sucede en todas las instituciones en las que he estado yo en contacto como evaluador de educación, que comprendan e interpreten la normativa institucional aplicable a sus funciones. Por otra parte, el estudio identifica una tendencia al distanciamiento de las y los directivos hacia los alumnos. En algunas partes del estudio se indica que algunos directivos mencionan que cuando se les pregunta cuál es la relación con sus alumnos, ellos indican: no tenemos problema, ya que otras instancias de la facultad atienden sus necesidades. Pareciera que no era una responsabilidad del director estar cerca de los alumnos. El trabajo del doctor Williams investiga también una problemática de mucha actualidad, como es la igualdad y equidad de género. A través de ese estudio se identifica la necesidad de abundar en este aspecto. Y si bien no se marca como una necesidad de capacitación, es evidente por los resultados del estudio que también debe atenderse para la formación de los directores y directoras de las facultades. Considerando esto, si las directoras y los directores son el corazón del desarrollo y rumbo de una facultad, entonces el liderazgo de la institución per se es el reflejo de su propio liderazgo de este director o directora. En este sentido, a manera de reflexión, quisiera presentar los siguientes cuadros. ¿Pudieran darme permiso a compartir? Me he tomado la oportunidad de revisar los rankings académicos mundiales. Hay varios publicados, pero he tomado estos dos, acerca de escuelas y facultades de medicina veterinaria líderes en el mundo. En el caso del QS World University Ranking, podemos ver aquí las 10 principales escuelas a nivel mundial de medicina veterinaria. Y es interesante observar cómo han ido cambiando y evolucionando estos aspectos a lo largo del tiempo. Como nos mencionaba el doctor Williams, las sociedades somos cambiantes. Podemos ver que 7 de las 10 mejores escuelas de medicina veterinaria son europeas. La mejor posicionada escuela de habla hispana en el ranking mundial no aparece en este caso, pero es la Universidad Autónoma de Barcelona con la posición 30 y posteriormente le sigue la Complutense de Madrid con la posición 34. Es decir, en el supuesto anterior nosotros vivíamos pensando que el modelo americano de liderazgo a nivel de veterinaria parecía ser el mejor. Sin embargo, vemos que en realidad la tendencia europea es la que está marcando el paso. De igual forma, si hacemos de estos rankings un análisis de las escuelas de habla hispana y portuguesa, encontramos que, como ya se preveía, la Universidad Autónoma de Barcelona está en el primer sitio, seguida de la Complutense de Madrid. Doctor Hernández, ¿Sí? ¿podría volver a compartir su pantalla, si es tan amable? ¿No se observa? No estamos visualizando A ver, voy a tratar de el volver contenido. Sí, por favor. ¿Se observa ahora? Sí, solamente nada más ponerlo en pantalla completa y esto. Okay. Bueno, Gracias. les mencionaba que en el caso de a nivel mundial tenemos 10 universidades, ¿no? Y vemos que de esas 10, solamente 3 son norteamericanas, las otras 7 son europeas. Y mencionaba que en el caso de habla hispana, la mejor posicionada es la Universidad Autónoma de Barcelona y la Complutense de Madrid, que se encuentran en una posición 30 mundial, 30-34 mundial, pero ya a nivel hispanoamericano, es decir, hablar de instituciones de habla hispana y portuguesa, bueno, son las dos que se posicionan más alto. Y después ya viene otra serie de universidades españolas, portuguesas, ¿verdad? También sorpresivamente aparece Chile, y después de estas escuelas portuguesas y españolas aparece México, Chile, nuevamente España, Argentina y otras universidades chilenas. Ya considerando el contexto latinoamericano, tenemos que prioritariamente las universidades brasileñas se encuentran
posicionadas en los primeros sitios, ¿no? Y después ya aparecen las instituciones de México, Chile, Argentina. Es decir, creo que si queremos ascender en los estándares internacionales, debiéramos de pensar que debemos de trabajar en esta formación y capacitación de nuestros directores y que entonces la academia podría empezar también a partir de experiencias tan exitosas como la del Dr. Williams a dar pautas. Finalmente, podemos decir que el problema que nos presenta el Dr. Williams es complejo y como él mismo lo marca en su trabajo, es necesario desarrollar metodologías complementarias y nuevos y más profundos estudios para conocer en detalle la forma de mejorar el liderazgo escolar y de manera holística la problemática de los centros escolares. Por todo lo anterior, el trabajo del Dr. Williams es un parteaguas en la educación superior respecto a las habilidades de liderazgo para los directores de las facultades de todas las profesiones, pero sin duda tiene una aplicación directa en las escuelas de medicina veterinaria y sobre todo las que existen en este país. Repito, creo que es una asignatura pendiente para la Academia Veterinaria trabajar en estos campos. Sin más, quisiera agradecer al Dr. Williams por el haber solicitado su ingreso a la Academia y realmente nos sentimos muy orgullosos de que un rector que en su formación inicial fue veterinario esté ahora en esta función tan importante de la educación del país. Muchas gracias. Gracias, estimado doctor Hernández, por su participación. A continuación, realizaré la lectura del diploma que acredita al doctor Williams como académico numerario de esta academia. Quedará pendiente la condecoración de la venera. Podemos poner en pantalla. Aquí está el Academia Veterinaria Mexicana. Ha decidido nombrar académico numerario al doctor José de Jesús Williams, quien cumple con los requisitos estatutarios establecidos por la asociación y le otorga el presente diploma, Ciudad de México, 13 de abril del 2020. Felicidades, doctor. Bienvenido a la Academia, doctor Williams. Será un gusto contar con sus aportaciones para el cumplimiento de los objetivos de nuestra asociación. Y con esto damos por terminada la sesión y los invitamos a nuestro seminario anual que se realizará del 28 al 30 de abril. En la página web y las redes sociales de la Academia Veterinaria Mexicana encontrarán más información. Gracias por su asistencia. Que tengan todos buenas noches. Muchísimas gracias, doctora María Elena Trujillo. Muchísimas gracias, doctor Rafael Hernández, doctora Laura Olivia Arbizu y todos los que hicieron posible este momento. Muchísimas gracias. A usted, doctor, por